¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos a un programa más, una emisión más de Pregúntale al Especialista, este programa de radio y televisión de Guerrero destinado a promover y pues a hablar acerca de la medicina, de todos sus avances en cuanto a ciencia, en cuanto a tecnología y por supuesto también en tratamientos. Hoy, como todas las noches, estaremos platicando con un especialista más, quien nos va a estar platicando hoy de manera específica de un área importante, la ginecología, pero la ginecología oncológica. El día de hoy es el doctor Diego Moreno Loaesa quien nos va a estar acompañando. Él es ginecólogo obstetra con especialidad en oncología y nos va a platicar precisamente de qué se trata esta especialidad, qué diferencias existen entre un ginecólogo normal y un ginecólogo con una especialidad en oncología y por supuesto también daremos respuesta a las preguntas que usted nos ha hecho llegar. Recuerde que a partir de este momento iniciamos aquí en su canal Radio y Televisión de Guerrero y también muy atento de las repeticiones y del canal de YouTube. Recuerde que después de que termine el programa puede correr al canal de YouTube y ahí va a encontrar este programa de Pregúntale al Especialista. Por lo pronto, bienvenidos, iniciamos. La ginecología es una especialidad de la medicina que se centra en el estudio del sistema reproductor femenino. Los profesionales que se ocupan de esta especialidad se les conoce como ginecólogos y son quienes atienden todas las patologías relacionadas con los órganos femeninos como el útero, la vagina y los ovarios, así como también de la prevención de enfermedades como el cáncer ginecológico, la endometriosis, la incontinencia urinaria y las infecciones vaginales, entre otras enfermedades. En el ámbito de la ginecología, se acompaña a la mujer a lo largo de toda su vida, desde la menarquía hasta la menopausia, con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de sus órganos reproductivos. Pues bien, ya estamos de regreso. Como usted acaba de escuchar y ver, vamos a estar hablando de la ginecología y en particular de la ginecología oncológica. El día de hoy es un gusto saludar y presentar al doctor Diego Moreno. Él es ginecólogo obstetra con especialidad en oncología. Doctor, bienvenido. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y para darnos a conocer de qué se trata esta especialidad. Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues como dices, la ginecología oncológica es una subespecialidad de la ginecología, un poco separada tal vez de lo que normalmente conocemos o sabemos sobre la ginecología, y somos los especialistas que vemos todos los tipos de cánceres en la mujer, ginecológicos y los cánceres de mama también. Ok, de acuerdo. En este caso, pues bueno, digamos, la principal diferencia que podemos, digámoslo así, tener entre un ginecólogo normal y un oncológico es la parte de propiamente la enfermedad, que es el cáncer. ¿Cuáles serían estos? Bueno, antes de empezar a hablar de cuáles serían los tipos de cáncer o cuáles son los padecimientos que principalmente atienden, me gustaría conocer la parte de la preparación profesional, la preparación académica. ¿Cómo es que llega un joven a ser un oncólogo? Bueno, en este caso un ginecólogo obstetra, que es digamos que el primer paso, y después la subespecialidad en oncología. Pues se inicia la Facultad de Medicina. Y en mi caso especial, en la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla, fueron 4 años de pura universidad, un año de internado de pregrado, otro año de servicio de medicina del servicio social. Pasamos el examen nacional de residencias y entramos a ginecología, que son 4 años. Okay. En mi caso, yo la hice en el Estado de México, en el Hospital Ángeles Lomas. Okay. Fueron 4 años de ginecología. Después de esto, pues llega la curiosidad y la intención de estudiar oncología. Hay que buscar hospitales que ofrezcan esta subespecialidad. Hay que ir, aplicar examen, aplicar a la sub, y son 3 años, en este caso de ginecología oncológica, que también la hice en la Ciudad de México, en el Hospital Juárez de México. ¿Qué fue lo que llamó la atención o lo que motivó a querer hacer esta subespecialidad? ¿En qué momento fue como decir, bueno, ok, quiero adentrarme en el ámbito oncológico?
En algún punto entre el segundo y el tercer año de ginecología, estando en una jornada normal, había un ginecólogo-oncólogo en mi hospital y empezamos a trabajar, empezamos a operar y hay mucha intención curativa en el ámbito oncológico y sobre todo mucha técnica quirúrgica especial. La patología oncológica se sale un poco de la ginecología normal, entonces con este doctor empezamos a ver otras patologías, otras técnicas especiales, cosas que normalmente en el camino de la ginecología pues no vemos y es un extra que le podemos ofrecer a la paciente. Entonces sobre todo es eso, tener la ginecología, tener la obstetricia y sobre todo un plus muy grande que es la oncología con todas las mujeres. Es algo muy aparte, pero que complementa completamente a la ginecología. Mencionaba algo importante que es, bueno, todo, digamos que el quehacer o la manera de abordar a una paciente desde el ámbito oncológico es muy distinto al de simplemente abordar la parte de ginecología. Quizás sea evidente, pero me gustaría preguntarlo para explicarlo. ¿Cuál sería esa diferencia? ¿Cómo podemos, de lo que es un proceso normal de ginecología y cuándo ya entra la parte especializada de la oncología? Normalmente, cuando revisamos a una paciente y encontramos algo anormal, nosotros ya tenemos muy bien clasificado, muy bien seleccionadas las pacientes o esa patología específica que no es normal. Entonces, vemos algo anormal y hay veces que hay que tomar, lo principal es una biopsia, que es tomar una muestra significativa de esto que estamos observando, que no es normal, y nos apoyamos mucho en un especialista también, que es el médico patólogo. El patólogo, mandamos esta muestra, ellos la observan y nos dan un diagnóstico oncológico. Entonces, digamos que ahí es donde parte nuestro camino ya tal cual como oncólogos, aunque hay algunas otras cosas que nos pueden ir ya también guiando sobre el diagnóstico oncológico mucho antes de del resultado histopatológico. Ok, vaya, obviamente la misma preparación, ¿no? La misma preparación académica que se tiene y la experiencia que se va abordando permite tener estos, pues, no diagnósticos, pero sí las sospechas, ¿no? De que algo puede ocurrir. De acuerdo. Doctor, antes de hablar de los tratamientos o de los padecimientos más comunes, ¿cómo podemos entender digamos que la atención que brinda el ginecólogo a una paciente, ¿no? Suponiendo en este caso, estamos en un país donde todavía hay mucho tabú, ¿no? Alrededor de visitar a un ginecólogo, pero ¿cómo podríamos entender este acercamiento? Escuchábamos que va desde la etapa desde que se tiene el primer periodo hasta que se deja o se ausenta ya el periodo, sí, ¿no? Este proceso, ¿cómo es? O sea, ¿qué tan seguido, qué tan cotidiano debe ser? En todos los medios, siempre como en estamos escuchando que hay que autoexplorarse, que hay que saber qué es lo que es normal para poder saber qué es lo anormal. Claro. Idealmente, las pacientes, cuando tienen su primera regla, pueden ir al ginecólogo solamente para informarse sobre cómo tiene que ser normalmente, con qué periodicidad, cada cuánto, si hay algo anormal, una exploración a lo mejor superficial, pero sobre todo el interrogatorio y que la madre esté muy al pendiente. Eso, digamos, sería idealmente una de las primeras consultas que podríamos tener. Y en el transcurso de la vida, por lo menos ir al ginecólogo una vez al año. Eso sería lo ideal. Dependiendo de las etapas reproductivas, en este caso hablando ginecológicamente, de la mujer, es como podemos hacer algunos tipos de estudios, ya sea Papa Nicolau, exploración mamaria, mastografía o hasta cuándo pararlos también, como bien dices. Entonces, idealmente sería una vez al año. Y en el momento en que la mujer encuentre algo raro, algo que no estaba hace unos meses, hace un año, o que simplemente no sientes que es algo normal, hay que acudir a una consulta. De acuerdo. Escuchábamos que el ginecólogo como tal es el encargado de cuidar la parte de la mujer en cuanto a pues sus órganos reproductivos, los órganos sexuales reproductivos y también las glándulas mamarias. O sea, en este caso, un ginecólogo puede ver o detectar desde la parte que atiende al aparato reproductor propiamente
y las glándulas mamarias también. Ustedes lo pueden ver como especialistas. Sí, el ginecólogo obstetra puede llevar a hacer una consulta normal, una revisión, una exploración ginecológica, también mamaria, y en el momento en el que se encuentre algo raro, algo obviamente que tenga que ver con algún tumor o alguna formación rara que no se ve normalmente, lo ideal sería canalizarla con el ginecólogo oncólogo para poder hacer algunos estudios más especializados y poder llegar a un diagnóstico lo más pronto posible. Claro. En ediciones anteriores platicábamos de que muchas veces el médico de primer contacto, que vendría siendo el médico familiar, pues es importante, o en alguna situación, si tiene algún servicio de seguridad, pues bueno, el médico que la atiende normalmente, pues es precisamente esta parte, ¿no?, del primer contacto. A veces es complicado que en el primer contacto se detecten ciertas cosas. Es recomendable, si en algún momento, es más, ni siquiera contamos con un médico familiar, buscar acudir primero a uno de ellos, o se puede ya ir y solicitar la atención de un especialista. La idea es siempre tener un médico de contacto, un médico de primer nivel que te pueda atender. Sin duda alguna, si no tienes esa posibilidad o hay algo, siempre hay que confiar en que estamos viendo algo que no es normal. Y podemos ir al especialista o al subespecialista sin ningún problema, y seguramente, por lo menos ya vimos que algo, o lo que más se tiene esa incertidumbre de que es algo malo, pues se puede descartar. Y podemos canalizarlo, a lo mejor, bueno, no es esto, pero te podemos mandar a otro nivel o a otra especialidad para poder observar esto, que no es normal también. De acuerdo. Sí, es que muchas veces cuando escuchamos oncológico, pues a veces ya es una cuestión de que hasta el mismo temor aborda, ¿no? Y dicen, no, pues es que ¿para qué voy a ir? O mejor busco a algún otro doctor. Por eso la pregunta. Doctor, vamos a hacer la primera pausa. Estamos hablando con el doctor Diego Moreno. Él es ginecólogo oncólogo. Estamos hablando de la ginecología oncológica y pues vamos a continuar. Quédese con nosotros, hacemos una breve pausa y ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de ginecología oncológica. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Diego Moreno, ginecólogo oncólogo, quien platicábamos en el primer bloque acerca de esta experiencia. Doctor, nos comentaba, pues bueno, estudió en Puebla, de ahí estuvo en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, Ángeles, en el Hospital Ángeles, después Hospital Juárez, en la Ciudad de México, haciendo estas residencias y estas especialidades. Y hoy, pues bueno, está en el IECAN, en el Instituto Estatal de Cancerología, aquí en Acapulco. A lo largo de este tiempo, a lo largo de esta experiencia, pues dentro del ámbito de la ginecología oncológica, me imagino que ha habido pues muchos casos, ¿no? Muchas pacientes y quizás en algún punto tratamientos o padecimientos comunes, ¿no? Los principales, más allá a lo mejor de las estadísticas que conocemos, pero ha habido como que padecimientos muy comunes. ¿Cuáles podrían ser estos padecimientos que principalmente han llegado al área de la oncología en ginecología? Normalmente, yo creo que el grueso de los pacientes en ginecología oncológica que vemos, las patologías son mama y cuello uterino, el cérvix. Esos dos son el mayor porcentaje de estas pacientes. Lo más normal es siempre una mujer con un bultito en la mama o en la axila que normalmente no estaba ahí y que por algún motivo se dieron cuenta. Entonces, la mama es por lo regular el grueso de estas pacientes. Diagnósticos, pues la exploración, principalmente ir al médico, la exploración en la consulta ginecológica, y los estudios de imagen. En mama dependemos mucho de los estudios de imagen, ya sea ultrasonido, ya sea mastografía, muy cuadrado a la edad y al padecimiento que está teniendo la paciente. Claro. En relación al cuello uterino, al cérvix, el Papa Nicolau es nuestra principal herramienta de diagnóstico. Aquí cualquiera de estas dos pueden recibir algún tratamiento quirúrgico, que es uno de los pilares de la ginecología oncológica. Tenemos radioterapia, tenemos quimioterapias, pero en pacientes que han estado, que es lo que se trata, en vigilancia, que vayan a sus cuidados, que vayan a consulta regularmente, seguramente si algo pasa en alguna de esas patologías, podemos tratarlas inicialmente con cirugía, que es una muy buena opción, y dependiendo de la edad en la que se encuentra la paciente también, y lo que ella quiera en relación al tratamiento, mientras que la patología nos lo permita.
Claro. Mencionaba ahorita, pues bueno, la parte a lo mejor del tacto, pues es, digamos que relativamente sencillo y que pueda generarse. En la parte del Papá Nicolau, por ejemplo, para el cáncer de cervix, ¿en qué momento es aconsejable o en qué momento es necesario que empiecen a tener este tipo de chequeos? Normalmente digo, nos guiamos por muchas instituciones que nos dicen cuándo hay que iniciarlo, cuándo hay que continuarlo, con qué regularidad. Normalmente en México nos normamos con los 21 años o cuando la mujer haya empezado relaciones sexuales. Okay. Ese es donde nosotros iniciamos. Normalmente en ginecología se toma la citología, que es el Papá Nicolau, en una revisión ginecológica y dependiendo de cómo salga es la frecuencia en que lo podemos hacer. Si tenemos a una paciente sana, joven, en un Papá Nicolau está normal, sin ninguna alteración, la podemos dar el siguiente año. Lo repetimos. Mientras tengamos 3 citologías normales, en esos 3 años lo podemos espaciar de 2 hasta 3 años. 2 sería un buen tiempo. Okay. Si me lo preguntas, en oncología y en las pacientes, para estar un poquito más al pendiente de ellas tal vez, todo esto es individualizado 100%, claro. Pero lo podemos hacer incluso cada año, porque las patologías, aunque respetan, pues no tienen palabra de honor, pues. Claro. Entonces, anualmente también es muy buena idea. Muy bien. Decía aquí, por ejemplo, dentro de las notas, yo creo que esto también contemplando la parte ginecológica, pues bueno, la parte de las enfermedades de transmisión sexual, o sea, vaya, eso digamos que es la parte de ginecología nada más, ¿no? La detección de algún ovario poliquístico, por ejemplo. ¿Qué relación existe, por ejemplo, del ovario poliquístico a tener una complicación, a lo mejor ya hablando de algo que pudiera ser algún cáncer? ¿Hay alguna relación en este padecimiento? Específicamente en ovario poliquístico es una enfermedad que tiene varios pilares, que es muy frecuente, que hay mucho diagnóstico de ovario poliquístico, pero esto es diagnóstico clínico, diagnóstico por ultrasonido y diagnóstico por hormonas. Principalmente esta enfermedad es casi 100% hormonal. O sea, son cambios hormonales que repercuten en la salud de la mujer y sobre todo en su futuro materno, para cuando ellos piensan embarazarse. Okay. Pero es muy bajo el porcentaje, yo diría que casi no, que se relacione con algún proceso oncológico. El ovario poliquístico no guarda cierta relación con eso. Ok, perfecto. Doctor, bueno, ya hablamos de los padecimientos, digamos, los más comunes. Nos decía que el cáncer de mama es como que el principal y de ahí viene lo del cuello, del útero, vaya, que es como que donde se presentan los mayores casos de cáncer. Ahora, los tratamientos, mencionaba, son individualizados, son personalizados, pero si podemos hablar de tratamientos de manera general, ¿cuáles serían los tratamientos que se utilizan a la hora de hablar desde la perspectiva de la ginecología oncológica? En la mama, por ejemplo, que es lo más frecuente, para iniciar obviamente es la toma de biopsia y que hay que tener también bien individualizada a la paciente. Una toma de biopsia específicamente con una aguja gruesa, que es lo que más se recomienda para no cambiar el tumor de la mama. Después de esto, ya que tenemos el diagnóstico por patología, lo que se busca en la mama es un tratamiento conservador. Eso es lo ideal, un tratamiento con cirugía, estudiar el tumor, ver que no hay enfermedad en algún otro lado y tratar de quitar solamente el tumor que está afectando la mama. Y con esto esperamos el resultado de patología, ya que lo mandemos a analizar de nuevo y ya nos va a dictar la conducta a seguir. Pero el tratamiento conservador de la mama es algo en lo que debemos de apostar 100% en tratamiento oncológico de mama. Ok, perfecto. Y en la parte del cervix, ya que tengamos algún diagnóstico, ahí nos vamos muy específico con la mujer. ¿Qué edad tiene? ¿Ya está embarazada? ¿Quiere más embarazos? ¿Quiere tener más hijos? Y pueden ser desde un tratamiento quirúrgico, entre comillas, sencillo, que es un cono, que es quitar un pedazo solamente del cervix, o hasta una histerectomía. Estos, digamos, en etapas clínicas muy tempranas, que nos den chance. La histerectomía es cuando se retira toda la parte. Toda la matriz. Sí, toda la matriz. Todo el útero con el cuello uterino. Ok, de acuerdo. Y después de eso, te digo, son etapas clínicas muy tempranas. En etapas clínicas tempranas, en donde el tumor no sea muy grande y nos dé chance de hacer la cirugía, hay cirugías con cierta radicalidad, con cierta extensión, que nos puede dar
tal vez no hablar de una curación, pero sí de un tratamiento muy definitivo, con la cirugía solamente. Con la cirugía. Sí. Entonces, digamos que tenemos, o sea, cuando hablamos de tratamientos para cáncer, en este caso de ginecología, en el área oncológica, hablamos que cirugía, hablamos que puede ser a lo mejor algún tratamiento, puede ser alguna parte de terapia o algo que se pueda dar, o hasta qué punto entra lo que nosotros normalmente escuchamos, ¿no? Por ejemplo, quimioterapia, radioterapias, ese tipo de tratamientos. Normalmente en casi todos los cánceres, las etapas clínicas tempranas, casi todos nos dejan hacer cirugía. Okay. Entonces, en una etapa clínica muy temprana, que el cáncer esté muy empezando a lo mejor, se puede llegar a hacer cirugía. Pero esos tratamientos, algunas veces, aunque esté temprano, también llevan un cierto porcentaje de tratamientos que requieren radioterapia o por lo menos quimioterapia, que también es muy importante. Esto no hay algunas partes que no es como mi enfermedad está tan avanzada que necesito quimio, sino que al contrario, está muy temprana y que como no quiero que regrese la enfermedad, claro, hay que dar quimioterapia o hay que dar radioterapia. Eso es muy importante porque no siempre significa radioterapia y quimioterapia, significa el final de la enfermedad. Muchas veces significa estamos muy a tiempo y hay tratamiento para que no regrese la enfermedad y para eso se utiliza también. Hemos platicado también de que es un trabajo muchas veces en conjunto, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo donde varias figuras forman parte cuando sobre todo hablamos de la parte del tratamiento de cáncer. En el caso de la ginecología oncológica, me imagino que es igual, también es un grupo de especialistas que están atendiendo un mismo caso, y le pregunto porque nos llegaba la pregunta en esa ocasión, que por ejemplo si un cirujano oncológico puede prescribir una radioterapia o una quimioterapia. En este caso, un ginecólogo oncológico ¿puede hacer esta prescripción o necesita del trabajo colaborativo para poder llegar a ese punto? A ese punto. Sí, no. Normalmente el equipo quirúrgico, el equipo oncológico tiene que estar formado por varios especialistas. De acuerdo. Los pilares del tratamiento, digo, ya cuando hablamos de un tratamiento oncológico, son tres. El tratamiento quirúrgico, el tratamiento con radioterapia y con quimioterapia. Obviamente sin dejar de lado a los demás especialistas o a los demás médicos que pueden llegar a dar tratamiento también, como pueden ser cuidados paliativos, pueden ser anestesiólogos, pueden ser el patólogo, que también es muy importante, claro, los estudios de imagen, los radiólogos intervencionistas, urólogos. Hay un equipo muy grande. En general, pero digo muy específicamente, los tres pilares son radioterapia, quimioterapia y cirugía. Y cada uno de ellos lleva una formación muy específica en la que tenemos que apoyarnos para poder dar el tratamiento. Entonces, lo ideal sería que un tratamiento de radioterapia sea totalmente canalizado, aplicado y calculado por un radioterapeuta, un oncólogo radioterapeuta, y la quimioterapia también por un oncólogo médico, que el camino, la experiencia, los pacientes tratados por cada especialista es lo ideal y es lo que se tiene que hacer. Entonces, cada uno tiene que dar el tratamiento específico al que se formó: quimioterapia, radio y cirugía. Nos preguntaban que, por ejemplo, si se podía hablar de porcentajes en algún momento cuando se dice o cuando se somete a un paciente a cierto tratamiento. Supongo es muy difícil, es difícil poder decir, sí, del porcentaje de efectividad es de tanto. Pero, vaya, ¿de qué dependería? Digo, esta pregunta pudiera a lo mejor parecer lógica, pero no quiero guardarla. ¿De qué depende ese porcentaje que sea mayor o menor en cuanto a la efectividad de un tratamiento? De varias cosas muy específicas en cuestión del tumor. El tumor, el tipo de tumor, en qué etapa lo encontremos y sobre todo el estado de la mujer. El estado nutricional, el estado psicológico tiene mucho que ver, el estado físico, la edad en que la encontremos, el tipo de cáncer y la etapa clínica, todo eso en conjunto nos da ciertos porcentajes. Para tratar de dividirlo muy fácilmente, etapas clínicas tempranas, en algunos cánceres puede ser desde el 70, 80 o hasta el 95, 98% de que una paciente esté 5 años sin nada de esa enfermedad. Nosotros medimos la enfermedad en 5 años. Si nosotros llegamos a esos 5 años, es una batalla muy bien ganada.
Si estamos en una etapa clínica un poco más avanzada, desde el 50, 60% a 5 años, son nuestras pacientes que van a estar en muy buen estado. Y pues las etapas clínicas más avanzadas, llegamos hasta un 30, 20% de que podamos tener a esa paciente sana, sin cáncer, hasta esos 5 años. Hasta esos 5 años, muy bien. Pues doctor, tenemos que hacer una pausa más. Estamos platicando con el doctor Diego Moreno, él es ginecólogo oncólogo. Estamos platicando precisamente de la ginecología oncológica. Es una pausa muy breve y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pregúntale al Especialista en Radio y Televisión de Guerrero. Si usted nos acaba de sintonizar en este momento, le presento, el día de hoy está con nosotros el doctor Diego Moreno. Él es ginecólogo oncólogo. Nuestro tema el día de hoy es la ginecología oncológica. Y doctor, pues bueno, a lo largo de este programa ya hemos podido platicar de los padecimientos que principalmente son atendidos por un ginecólogo oncólogo, los tratamientos principales o pilares dentro del tratamiento o seguimiento oncológico, y viene el momento en el que le da el nombre a nuestro programa, Pregúntale al Especialista. Tenemos algunas preguntas que nos han compartido y que pues bueno, las vamos a expresar en este momento. Quizás alguna de ellas ya a lo mejor le dimos respuesta en lo que va del programa, pero igual de manera muy concreta podríamos recordarlo, y sobre todo para quienes nos están sintonizando en este momento. Doctor, dice, ¿cómo elegir un buen ginecólogo? Esta pregunta yo creo que a lo mejor muchas veces nos la hacemos, y no solamente en el ámbito de salud, ¿no?, sino en general, sí. ¿Cómo escoger lo mejor, ¿no? Y en este caso, ¿qué nos podría recomendar o aconsejar? Digo, siempre hay que tener confianza, y cuando vas a un médico, específicamente de esto que estamos hablando, es alguien por lo general que te recomendaron o que ya normalmente trata a tu familia o te ha tratado a ti, pero hay que tener cosas bien específicas. Y esto es que esté certificado, que cuente con todos los avales universitarios, que cuente con los avales de COFEPRIS, de los consejos a los que esté inscrito, y es pues muy fácil averiguarlo. Por internet ya podemos encontrar todas las cédulas profesionales, y sobre todo que esté certificado por el colegio que le corresponde. En este caso de ginecología, que esté certificado, que cuente con cédula corriente, que cuente con certificación al corriente, y que lo que estás interesado en tratar, pues sea su ámbito de trabajo. Muy bien, eso sería como que lo principal para poder uno decir, ok, estoy en buen camino. En buen camino, muy bien, perfecto. Dice, ¿cuándo debo acudir por primera vez al ginecólogo? Normal, como ya habíamos dicho, la primer consulta, lo ideal podría ser mientras que a una niña en su etapa adolescente se encuentra con su primera regla. Seguramente va a haber muchas dudas, ya sea por la mamá, a lo mejor mamá primeriza, o mamá que no estuvo tan frecuentemente empapado de toda esta información. O a lo mejor también papás solteros que se encuentren con una hija también. La primera, cuando empiece el periodo. De ahí en adelante, lo ideal también sería ver al ginecólogo una vez al año, o en caso de que algo se encuentre raro. Claro. Ok, eso sería como que la recomendación principal. Muy bien. Dice por acá, bueno, yo creo que está también muy parecida, pero dice, ¿cuándo se debe de hacer la autoexploración de seno? Digo, en este mismo tenor, ¿no? Sí. de la prevención. Sí. Normalmente también cuando se inicia el periodo de la regla, y cada mes, lo ideal es que la mama se explore el mismo día, en la misma forma en que se hizo el mes pasado. Esto es, si la regla llega el día primero, termina por lo regular en el día 7, día 6, día 8, dependiendo de la mujer. Y de estos siguientes 7 días, cualquiera de esos días, hay que escoger uno en el que cada mes, en esa misma fecha, se va a revisar la exploración mamaria. En el baño, durante el baño, con agua, jabón, se explora toda la mama, y las dos. Y en caso de que en algún mes se encuentre algo, acudir al ginecólogo.
Cuando menciona que elegir el mismo día, digo, sabemos que hay de repente a lo mejor personas que no tienen un periodo muy preciso, no muy exacto. Sí. Es identificar si es el 5.º día después de haber terminado su periodo, es la revisión. A eso se refiere. Sí, normalmente termina la regla y Ajá. cualquiera de esos días que continúan ya se puede hacer. Si no es muy regular, si a veces un mes baja 3 días, otro mes baja 10 días, más o menos tratar de que sea el mismo mes también, Okay. El mismo día del mes. El mismo más día o del menos. mes. Ok, de acuerdo. Dice por acá, dice, ¿se puede acelerar el desarrollo de un cáncer, en este caso hablando de un cáncer ginecológico? Por algo que se pueda, que tengamos algo y que avance, en realidad no hay nada que pueda hacer, que nosotros hagamos Ajá. que pueda avanzarlo. Sí que lo puede avanzar el no acudir al doctor, el no dar algún tratamiento que se pueda dar en ese momento, pero algo que nosotros o que la mujer pueda hacer para que se acelere, no hay algo específico. Cada uno de los tumores, cada una de las patologías avanza respecto a su propia biología y a lo que le toca avanzar. Obviamente ayudado también a lo que tiene la mujer, ya sea alimentación, ya sea ámbitos diarios. Eso sí lo podía ayudar, más no hacer que avance. O sea, digamos que ralentizar, eso sí, o sea, alargar, vaya, es la intención Sí. también de los procesos o de los tratamientos. Sí, de que no avance. De que no avance el cáncer. Ahora, ¿ha habido o hay alguna posibilidad o casos en los que de pronto el cáncer sea difícil de detectar o que de pronto pareciera que estaba y ahora está? O sea, ¿hay situaciones en las que se pueda dar esta cuestión? Sí, claro. Por ejemplo, en mama, hay veces que hay un nodulito, que eso es lo más fácil, un nódulo que se puede biopsiar, se van a analizar y listo, tenemos un diagnóstico. Pero hay veces en que la mama o una mama tiene un tumor y la otra mama también lo tiene. O en una imagen de una mama que se vio rara o que se ve algo que está ahí, pero no podemos dar con el diagnóstico por imagen y hay que tomar varias biopsias. Por ejemplo, en el caso de cáncer de cervix, que tenemos una muestra que nos dice algo, que dice que no hay nada y que por alguna razón al doctor le pareció algo raro y hay que tomar una muestra y ahí sale un diagnóstico oncológico. Sí puede llegar a pasar. Justamente hay que estar con el especialista para saber cómo en estas ocasiones en que es muy complicado, sí guarda mucho la experiencia, lo que tengas a la mano para poder ofrecer a la paciente. Muy bien. Dice, también tenemos otra pregunta, dice por acá, ¿dónde me puedo informar sobre los síntomas o indicios de que pueda haber o existir un cáncer ginecológico? Quiero pensar que, pues bueno, es en este caso, si hay alguna duda, ¿a dónde acudir? ¿Qué sería lo más recomendable? Digo, de primera instancia a la primer nivel de contacto, que sería el consultorio del médico familiar, que sería el consultorio del médico general a lo mejor. En los centros de salud también hay mucha información acerca de esto, en la tele hay mucha información acerca de esto. El centro de salud y yo creo que el médico de cabecera, el ginecólogo de cabecera, sin duda alguna acudir, porque hay mucha información en internet, hay mucha información con amigos, en redes sociales, que puede llegar a ser muy abrumador, con mucha dificultad para los pacientes para poder digerirlo. Y entenderlo, claro. Sí. Entonces, en este caso, digo, sí está bien, ¿no? Que de repente tenga ahí, diría uno, a San Google le preguntan, ¿no? Sí. Digo, está bien a lo mejor por la prontitud, pero no hay como la parte médica y especialista o especializada para poder dar una respuesta concreta, ¿no? Sí, O algo correcto. Una guía, exactamente. Dice por acá, ¿qué síntomas puedo tener si sufro de algún cáncer ginecológico? Bueno, en este caso, cualquiera de los cánceres que habíamos platicado. Lo principal llega a ser dolor, sangrado ya sea un día normal, en el día, en la noche, cuando te acuestas, muchas veces sangrado después de las relaciones, dolor abdominal, distensión abdominal, algún tipo de manchas, algún tipo de sangrado. Digo, cada uno de los tumores es distinto. Por ejemplo, cáncer de ovario, dolor en el abdomen,
que aumente el diámetro del abdomen, dificultades para ir a hacer el baño, para orinar, para hacer popó, también dificultad. En caso de cáncer de cervix, sangrados después de las relaciones, sangrado en cualquier día. Muchas veces es muy frecuente que digan, no, yo no estaba sangrando y de repente una hemorragia. En caso de cáncer de mama, secreción por el pezón, tal vez, una bolita, un bultito que se pueda tocar, alteraciones en la piel, también pueden ser, si no frecuentes, pero es algo que es muy difundido y que es cierto que si hay alteraciones en la piel, alteraciones en el pezón, nos habla sobre un proceso de un tumor que se está formando ahí. Muy bien. Y en general yo creo que serían los más generales que podemos encontrar. Ahora, en el caso, por ejemplo, de pacientes que se han sometido a cirugías ya porque habían detectado alguna bolita, algún nódulo, se extrajo, la biopsia indica que no hay problema. ¿Qué seguimiento hay que hacer? ¿No? Porque platicábamos en algún momento también, dice, bueno, pues una vez, aunque se haya hecho la cirugía, se debe de seguir, ¿no? Debe de haber un seguimiento, hay que atenderlo hasta decir, ya estamos libres. ¿Qué se puede hacer ahí? Te decía, nosotros buscamos 5 años. 5 años es nuestra meta de darle a esta paciente una buena calidad de vida, unos buenos resultados con el tratamiento que ya tuvo. Entonces, tenemos el tratamiento, se instauró. Lo que sea que le hayamos dado, cirugía, radio, quimio, lo que sea que ella haya necesitado. Después de esto, idealmente, los primeros 2 años la vamos a ver cada 3 o 4 meses. Eso es con lo que vamos a empezar. Dependiendo del tumor o dependiendo del cáncer es lo que le vamos a pedir. Siempre realizando una exploración. Siempre tenemos que revisar a la paciente. Dependiendo de cada cosa, podemos pedir estudios de imagen, estudios de laboratorio, algunos estudios más especializados para buscar en general actividad del cáncer, que es por estudios de imagen. Los primeros 2 años, cada 4 meses. Cuando estamos en el tercer y cuarto año, la vamos a ver cada 6 meses. Y cuando empecemos ya nuestro 5.º año, la podemos ver anualmente. Entonces ya logramos esos 5 años y anualmente, cada año, la podemos estar viendo. Obviamente, dependiendo también del tipo de cáncer, del riesgo que tenga de recaída, podemos acortar estos plazos, pero en general 5 años y de 5 años cada año la vamos a ver. Porque tratamos de que sea o de llegar al punto de que la consideremos como una clase de enfermedad crónica, no tanto como una enfermedad terminal, que es lo que normalmente se piensa. Sí, es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos de cáncer o de cualquier tipo de cáncer, ¿no? Es algo terminal, pero la intención o la idea es que se pueda convertir en algo crónico. Algo crónico. De acuerdo. Pues bueno, doctor, vamos a hacer la última pausa. Estamos platicando con el doctor Diego Moreno, él es ginecólogo, oncólogo, y hemos estado platicando a lo largo de este programa sobre la especialidad o la subespecialidad de ginecología, que es la oncología, ginecología oncológica. Y vamos a hacer la pausa, vamos a regresar ya a la recta final del programa. Tenemos todavía algunas recomendaciones y sugerencias que el doctor nos tiene que hacer y por supuesto algunas preguntas también por responder. Quédese con nosotros, ya volvemos. El cáncer ginecológico es cualquier tipo de cáncer que se origina en el aparato reproductor femenino. Se produce cuando existe una multiplicación de manera descontrolada de células, produciendo células anormales que invaden zonas sanas. Existen agentes externos que pueden provocar su proliferación, como son el tabaquismo, el alcoholismo y ciertos hábitos alimentarios, entre otros. El factor hereditario también es muy importante, al igual que los factores que están causados por el virus del papiloma humano que se transmite por medio de las relaciones sexuales. Recuerda que las células del cuerpo se multiplican de forma ordenada, pero cuando existe un desorden en esta multiplicación, surge un tumor. Por ello, es de suma importancia realizarse revisiones ginecológicas periódicas para detectar de manera precoz cualquier tipo de cáncer y evitar su extensión.
Ginecología oncológica es el tema el día de hoy, es lo que nos ha hecho invitar al especialista de esta noche, al doctor Diego Moreno, a quien agradezco, doctor, nuevamente el tiempo y la experiencia compartida. Estamos llegando ya a la recta final del programa y escuchábamos y veíamos esta información que tuvimos y veíamos algunas imágenes, ¿no? Que a lo mejor para muchos pueden ser imágenes muy comunes, que, ay, es que de por sí mi esposa o mi hija sufren de cólicos, ¿no? Sí. O es normal porque de por sí siempre que viene su periodo está así. O ya sabemos que cuando viene su periodo no sale porque no puede, porque le duele mucho, pero se le pasa. Todas estas cuestiones que pueden ser comunes, ¿podrían ser indicativos de que algo no está bien? Claro, hay algunas circunstancias en las que podemos llegar a normalizar, que seguramente pueden ser algunas señales del cuerpo que nos dicen que algo está pasando mal. Claro. Entonces, también hay veces que llega a ser frecuente que esos dolores, esos cólicos durante la menstruación pueden ser normales o son un umbral de dolor muy bajito, pero sobre todo hay que estar seguros de que no sea algún proceso neoplásico, algún tumor que nos esté avisando que hay algo que hacer y que estemos completamente a tiempo para tratar. Pues doctor, en esta parte final, pues hacer la invitación a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, a que pues no solamente a lo mejor en la parte personal, ¿no? Porque pues a lo mejor usted que nos está viendo dice, no, pues yo no tengo a lo mejor hijas, ¿no? Pero pues seguramente está la esposa, ¿no? O está alguna familiar incluso también, y pues hacer esa invitación a que puedan acudir con un especialista, a que se sumen y que promovamos esta cultura de la prevención y del autocuidado. Sí, claro. Sí, pues hay que acudir al ginecólogo, hay que acudir, te digo, como anualmente por lo menos. Y en mi caso también se puede acudir a consulta. Sí, de hecho, justamente para aquellos que están ahorita, que nos están sintonizando, pues bueno, además mencionábamos que pues bueno, el doctor Moreno está en el IECAN, pero para quienes en algún momento quisieran contactarlo, quisieran también pues tener una consulta de manera precisa, ¿dónde pueden localizarlo? Me encuentro en la Torre Médica Santa Lucía, en el tercer piso, en el consultorio 302. Ahí cualquier consulta, ginecología obstetricia y oncológica. También, en pantalla va a estar apareciendo también ahí el número telefónico para que usted se pueda poner en contacto, para que pueda agendar una cita. Y pues bueno, es Torre Médica Santa Lucía, 302 es el consultorio. Ok, perfecto. Pues doctor, agradecerle nuevamente. Y pues este mensaje pues es claro, ¿no? Hay que acudir al ginecólogo, sí, hay que acudir con el especialista y sobre todo si se detecta alguna cuestión distinta a lo normal, fuera de lo normal, pues sobre todo hay que ponerle atención. Escuchábamos algunos factores, ¿no? Que el tabaquismo, el alcoholismo, el hereditario también es un factor importante, pero en los últimos programas que hemos podido compartir también experiencias nos decían pues que ahora realmente el cáncer, vaya, estamos llenos de células que en cualquier momento una puede fallar y nos puede dar la sorpresa, ¿no? Entonces ya no es tanto el de quedarnos solo con esos factores, doctor. Sí, claro. Se apuesta a que el origen del cáncer y el tratamiento es muy molecular, es origen en la célula. Entonces los factores hereditarios también son súper importantes. Y a esto, si le aunamos el tabaquismo, el alcohol, el no checarse, porque el no checarse también es un factor a que no lo diagnostiquemos y no podemos dar un tratamiento. Pero sin duda el factor hereditario también es algo muy importante. Muy bien. Doctor, se venía a mi mente ahorita que veíamos las imágenes, la endometriosis, esta enfermedad, ¿a qué relación existe de la endometriosis con el cáncer? Fíjate que típicamente la endometriosis es una enfermedad muy frecuentemente diagnosticada y sobre todo mal diagnosticada, porque hay muchas pacientes que dicen, no, tengo cólicos, es como muy habitual en mí. Tal vez esa paciente tiene endometriosis y hay que tratarla también. Y hay una relación estrecha
entre un tipo de cáncer y la endometriosis. Ahora, no quiere decir que la endometriosis te va a dar cáncer, pero sí que hay un cierto porcentaje en que esta endometriosis, al no checarse, al dejarla avanzar, puede llegar en un cáncer, en un tumor de ovario que podría llegar a ser cáncer. Es un porcentaje muy bajo, pero sí guarda cierta relación. Vaya, al final es una normalidad, ¿no? O sea, es una enfermedad, es algo que no debería de estar y que hay que atenderlo claro. como es, ¿no? Como tal. Pues, doctor, pues gracias nuevamente. Ya usted lo sabe, si tiene alguna duda, si tiene alguna curiosidad, alguna inquietud, siempre se lo hemos dicho, este programa está hecho precisamente para compartir información importante que tiene que ver con las especialidades médicas, pero en ningún momento buscamos sustituir una consulta, así que es importantísimo que si usted o alguno de sus familiares, algún conocido, tiene alguna duda, tiene o ha detectado algo anormal que tiene que ver con su salud, pues que vaya inmediatamente al doctor, ¿no? Que busque la orientación médica, la orientación especializada, la orientación profesional para poderle dar ese seguimiento. Más vale prevenir o detectar algo a tiempo que después pues estar pues sí, batallando con las complicaciones de cada una de las enfermedades. Es el doctor Diego Moreno Loaesa, es ginecólogo obstetra con su especialidad en oncología, a quien le agradezco el tiempo y la experiencia. Y a usted allá en casa, muchas gracias por permitirnos acompañarlo un lunes más. Le recordamos que el día viernes y el día sábado hay repetición de Pregúntale al Especialista para que usted esté ahí también atento y una vez que termine el programa puede consultar en el canal de YouTube de Radio y Televisión de Guerrero este programa y todos los programas que hemos estado haciendo para usted. Recuerde que pues este es es una labor sí de concientización, pero sobre todo para que usted pues le diga a sus familiares: cuídense, cuidémonos, hay que cuidarnos, venimos de tiempos complicados, estamos saliendo de una situación de pandemia en donde debemos de estar siempre atentos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue Pregúntale al Especialista.